Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el vídeo de hoy os quiero dejar un truco o tip que os va a alegrar la vida bastante, ya que quien no ha tenido el problema de tener que cortar una gasa o un chifón y ve que la tela se escurre, parece que tiene vida y no se deja tratar. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a solucionar esos problemas. De hecho, yo este truco lo utilizo bastante. Este vídeo hace tiempo que lo hice y ahora por problemas de la red tengo que volver a editarlo. Mirad, hace tiempo me hice una blusa con volante en la solapa y utilicé el georgette que estáis viendo. Era una tela que resbalaba bastante y decidí buscar soluciones y encontré esta. Preparar un ligero almidón con fécula de maíz o maicena y sumergir la tela en la disolución. ¿Cuál no fue mi sorpresa al secarse y ver que la tela no solo no resbalaba, sino que había adquirido un apresto que me facilitó bastante el trabajo, así que de nuevo hoy lo comparto con todos vosotros. De toda la vida, cuando nuestras madres y abuelas tenían que dar apresto a algo, usaban el almidón, sobre todo el que soltaban las patatas cuando se cuecen, o el del arroz. Pero bueno, este remedio o truco se hace con fécula, que es una sustancia de donde se saca el almidón, pero con fécula de maíz. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Los materiales a necesitar son un barreño grande donde poder empapar la tela, la maicena o fécula de maíz, una cuchara de las de postre, un recipiente de cristal, porque yo lo voy a preparar en el microondas. Quienes no queráis o no podéis prepararlo en el microondas, podéis hacerlo al fuego, echando todos los ingredientes que yo voy a usar y dando vueltas hasta que la mezcla espese. Será más lento, pero se puede hacer igualmente. También vais a necesitar un vaso de los de agua para medir y para diluir la maicena en frío, ya sabéis. Y si no os lo digo, que la fécula de maíz hay que diluirla en frío, porque si no hace grumos. No hace falta que el agua sea del refrigerador, la podéis coger directamente del grifo, pero sí es cierto que nunca debéis utilizar agua caliente. También necesitaréis un recipiente de spray. Esto es opcional porque si queréis podéis echar directamente la solución sobre la tela. Con el spray es más lento, pero queda mejor porque evitáis que los molestos grumos se os queden pegados a la tela. Ahora echamos un poco de agua fría en el vaso y agregamos una cucharadita colmada de maicena. Con una tenéis suficiente para una tela de 1,5 metros o 2 metros y seguro que os va a sobrar. El resto del agua lo añado en el recipiente de cristal. La maicena tiene que estar bien diluida. El agua no necesita que sea del refrigerador, lo repito, con que sea del grifo es suficiente. Ahora metemos 1 minuto o 2 la disolución de maicena en el microondas hasta que coja cuerpo, o sea, que espese. Después de unos minutos, como podéis ver, la maicena ha espesado. Ahora vamos echando poco a poco agua para ir diluyendo. Volvemos a meter otro 1,5 minutos el vaso al microondas, vigilando que no desborde. El siguiente paso es traspasar al recipiente grande y volverlo a meter al microondas otro minuto más para que siga espesando. Si veis que presenta grumos, podéis darle unas cuantas vueltas en la batidora y ya está listo para utilizar.
Dejad que enfríe antes de echar en el recipiente o sobre la tela directamente. Una vez frío lo echáis en el spray. Ahora introducís la tela en el barreño y rociáis con el spray hasta que esté bien empapada. Ayudad con las manos para que la tela se impregne bien. Cuando veáis que la tela se ha empapado lo suficiente, la ponéis a secar en un sitio en el que esté bien extendida. Y bueno, aquí ya está la tela seca, acabo de recogerla del tendedero. El almidón ha cumplido con el cometido, la tela está recia y no resbala. Cuando atravesamos con los alfileres, estos se sujetan, cosa que cuando la tela estaba en su estado inicial, resbalaban y se desprendían todo el tiempo. A la hora de cortar también responde bien y a la hora de coser también. Es todo un acierto y tenéis que probarlo, de verdad. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Por favor, si os ha gustado, dad a manita arriba. Aprovechad a suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Os invito a uniros a mi grupo de Telegram Cose con Marge. Debajo de este vídeo os dejo el enlace de invitación. Y no dejéis de pasaros por mi perfil de Instagram. Allí podréis ver a diario mis trabajos y estar informadas en todo momento de cuáles son mis proyectos. A todos los que habéis llegado hasta aquí conmigo os deseo toda la felicidad del mundo y os mando un abrazo y un beso fuerte para todas y todos y chao chao.